Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 16 al 22 de octubre, y tiene por título: Las profecías bíblicas, mucho que aprender. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué nos ayudará a disfrutar del estudio de las profecías bíblicas? Entender mejor por qué Jehová quiso que se escribieran profecías en su palabra, la Biblia, nos ayudará a dejar de pensar que son complicadas o aburridas, y eso nos llevará a disfrutar de nuestra investigación. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo veremos por qué debemos conocer bien las profecías de la Biblia y qué hace falta para estudiarlas. Después analizaremos dos profecías del libro de Daniel y veremos que entender su significado nos ayuda ahora. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Por qué debemos estudiar las profecías bíblicas? Veamos la pregunta número 3. ¿Qué tenemos que hacer para entender las profecías bíblicas? Para entender las profecías bíblicas debemos pedir ayuda a Jehová humildemente. Jehová sabe en qué punto de la historia nos encontramos y lo que nos espera en el futuro. Por lo tanto, es necesario pedirle su ayuda para comprender las profecías de la Biblia. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué quiso Jehová que en su palabra se escribieran profecías? En Jeremías 29:11, se muestra que Jehová quiso que en la Biblia se escribieran las profecías porque desea que tengamos paz en lugar de calamidad, así como un futuro lleno de esperanza. Las profecías son una forma en la que Jehová revela su propósito y su amor por nosotros, permitiéndonos anticipar los sucesos importantes que sucederán. De allí la importancia de estudiarlas profundamente como lo hacen los hermanos de la Ilustración, ya que nos preparan para el futuro. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Max? Los jóvenes pueden aprender que en la etapa escolar, al estar rodeado de personas que sienten muy poco respeto por la Biblia, se puede llegar a tener dudas y eso puede llevar a joven cuestionar su fe. Pero también puede aprender que si eso sucede, es importante no perder la calma y buscar respuestas en la Biblia. También pueden aprender que estudiar y comentar las profecías de la Biblia con otros jóvenes de la congregación puede fortalecer su convicción de que la Biblia está inspirada por Dios. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué debemos hacer si tenemos dudas, y por qué? Si tenemos dudas sobre si la Biblia dice la verdad, no debemos sentirnos culpables, pero tampoco debemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos tomar acción porque las dudas son como el óxido que puede corroer nuestra fe. De allí que para quitar el óxido de nuestras dudas, se nos sugiere preguntarnos si creemos en lo que dice la Biblia sobre el futuro. Si no estamos seguros, es necesario estudiar las profecías que ya se han cumplido, porque esto nos ayudará a fortalecer nuestra fe y aclarar nuestras dudas. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿Qué hace falta para estudiar las profecías bíblicas? Veamos la pregunta número 7. ¿Qué ayudó a Daniel a estudiar las profecías? A Daniel le ayudó tener el motivo correcto al estudiar las profecías, ya que su deseo era conocer la verdad. También fue beneficiado por su humildad,
ya que reconocía que es Jehová quien da el entendimiento a aquellos que lo conocen y obedecen sus normas justas y puras. Pero a Daniel no solo lo ayudó a demostrar humildad y acudir a Jehová por ayuda, también le ayudó a estudiar detenidamente las Escrituras e investigar a fondo los escritos sagrados de su tiempo. Veamos la pregunta número 8. ¿Por qué estudian las profecías bíblicas algunas personas? ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Algunas personas estudian las profecías bíblicas con la intención de encontrar pruebas de que la Biblia no proviene de Dios, buscando excusas para decidir por sí mismas lo que está bien y lo que está mal, y poder hacer con su vida lo que desean. Pero nosotros debemos estudiar las profecías de la Biblia con el motivo correcto, es decir, con el deseo genuino de realmente conocer la verdad. De allí, que está bien que cada uno analice sus motivos. Si tenemos la motivación correcta, entonces podemos estar seguros de que Jehová nos ayudará a entender las profecías bíblicas. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué cualidad necesitamos para entender las profecías bíblicas, y por qué? La cualidad que necesitamos para entender las profecías bíblicas es la humildad. Es importante ser humildes, porque en Santiago 4:6, Jehová promete ayudar a los humildes. De allí, que debemos orarle con humildad a Jehová y aceptar la ayuda que nos brinda mediante el esclavo fiel como medio para darnos el alimento espiritual al tiempo debido. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué le enseña el ejemplo de Esther? El ejemplo de Esther me enseña la importancia de estudiar detenidamente las Escrituras, ya que podemos empezar por una profecía que nos llame la atención y luego investigar más a fondo. Esther se interesó en las profecías que anunciaban la llegada del Mesías y decidió comprobar por sí misma si eran verdaderas. Para ello, estudió sobre los rollos del Mar Muerto y descubrió que algunos de estos rollos se escribieron antes de la época de Jesús, lo que confirmó que las profecías venían de Dios, y aunque tuvo que leer varias veces para entender algunas cosas, sintió que valió la pena el esfuerzo porque comprobó por sí misma que la Biblia dice la verdad. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo nos beneficia asegurarnos de que la Biblia dice la verdad? Asegurarnos de que la Biblia dice la verdad nos beneficia de dos maneras. Primero, fortalece nuestra confianza en Jehová, tanto así que las instrucciones que nos da se vuelven indestructibles. Segundo, nos ayuda a mantener la esperanza y una actitud positiva, sin importar las circunstancias. Además, analizar las profecías bíblicas que se están cumpliendo en nuestros días nos ayuda a tomar buenas decisiones. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Los pies de la estatua y usted. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué representan los pies de hierro mezclado con barro húmedo? Al comparar la profecía de Daniel 2:41-4 con otras profecías de Daniel y del libro de Apocalipsis, llegamos a la conclusión de que los pies de hierro mezclado con barro húmedo en el sueño de Nabucodonosor representan la alianza por el Reino Unido y Estados Unidos, que es la potencia mundial dominante en nuestros días. Esta alianza es en parte fuerte y en parte frágil, ya que la gente común, simbolizada por el barro húmedo, limita su capacidad de actuar con la fuerza del hierro. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué verdades importantes nos ayuda a entender esta profecía? Esta profecía nos ayuda a entender dos verdades importantes. Primero, nos muestra que la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos ha demostrado ser fuerte porque contribuyó de forma decisiva en la victoria del bando ganador de la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
pero se ha debilitado y continuará debilitándose debido a los conflictos internos entre sus ciudadanos. Segundo, nos revela que esta será la última potencia mundial antes de que el reino de Dios ponga fin a todos los gobiernos humanos. Aunque otras naciones podrían desafiarla ocasionalmente, no la reemplazarán, ya que la piedra o reino de Dios hará añicos los pies de la estatua. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué nos ayuda a tomar buenas decisiones entender la profecía sobre los pies de hierro y barro? Entender la profecía de los pies de hierro y barro nos ayuda a tomar buenas decisiones, porque nos hace conscientes de que el mundo tiene los días contados, y que buscar seguridad económica en este mundo es inútil. Además, comprender esta profecía nos ayuda a darle la importancia adecuada a la predicación, a hacer discípulos y a poner el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, al entender esta profecía, podemos evaluar nuestras decisiones y asegurarnos de que demuestren que confiamos en que el reino de Dios pronto pondrá fin a todos los gobiernos humanos. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Los dos reyes rivales y usted. Veamos la pregunta número 15. ¿Quiénes son hoy en día el rey del norte y el rey del sur? Comparando la profecía de Daniel 11:40 con otras profecías bíblicas, sabemos que hoy en día, el rey del norte es Rusia y sus aliados, mientras que el rey del sur es la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos. Según la Atalaya de mayo del 2020, en los párrafos 3 y 4 del artículo, ¿quién es el rey del norte hoy en día? Para que un gobierno asuma el papel del rey del norte o rey del sur, debe hacer tres cosas. Primero, influir de forma directa en el pueblo de Dios. Segundo, mostrar con sus acciones que es enemigo de Jehová y de sus siervos. Y tercero, luchar contra el rey rival, de allí que según las profecías concluyamos que Rusia es el rey del norte, porque ella y sus aliados han tenido un impacto directo en el pueblo de Dios, al prohibir la predicación y perseguir a cientos de miles de hermanos que viven en los lugares bajo su control. Además, sus acciones demuestran que tienen un sentimiento de odio hacia Jehová y su pueblo. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué dificultades enfrentan los siervos de Dios en los territorios que domina el rey del norte? Los siervos de Dios que viven en los territorios dominados por el rey del norte, enfrentan persecución, golpizas y encarcelamiento debido a sus creencias. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, no se dejan intimidar y su fe se fortalece. La persecución que sufren fue predicha en el libro de Daniel, lo cual les ayuda a mantener viva su esperanza y a ser leales a Jehová. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué dificultades han enfrentado los siervos de Dios en los territorios que domina el rey del sur? En los territorios dominados por el rey del sur, en la primera mitad del siglo XX, muchos hermanos enfrentaron encarcelamiento. Algunos niños testigos fueron expulsados de sus escuelas por ser neutrales. Y los últimos años, la lealtad de los siervos de Jehová ha sido puesta a prueba de manera menos directa y que durante las campañas electorales quizás algunos se sientan tentados a apoyar a algún partido o candidato político, o sienta el deseo en su mente y corazón que alguno gane, ya con lo cual perdería su neutralidad cristiana. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué sentimos al ver la lucha entre estos dos reyes rivales? A diferencia de las personas que no tienen fe en las profecías bíblicas, al ver la lucha entre estos dos reyes rivales, no nos sentimos preocupados ni tenemos miedo. Al contrario, nuestra fe se hace más fuerte, ya que esto confirma que el fin de este sistema está cerca.
Vamos a pasar al tercer subtítulo. Los dos reyes rivales y usted. Veamos la pregunta número 19. ¿Qué debemos reconocer acerca de las profecías bíblicas? Debemos reconocer que aunque no comprendamos completamente cómo se cumplirán las profecías bíblicas, eso no significa que no se vayan a cumplir. Por ello, debemos seguir confiando en que Jehová nos revelará en el momento preciso lo que necesitamos saber, igual como lo hizo en el pasado. Veamos la pregunta número 20. ¿Qué emocionantes profecías se cumplirán pronto? ¿Y qué debemos seguir haciendo? Pronto se cumplirán las emocionantes profecías en las que las naciones proclamarán paz y seguridad. Luego, los gobiernos atacarán a las religiones falsas y las destruirán por completo. Después atacarán al pueblo de Dios, y así comenzará la batalla final de Armagedón. Por ello, debemos a nuestro buen Padre Celestial Jehová, manteniéndonos atentos a las profecías bíblicas, y ayudando a otras personas a hacer lo mismo. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿lo recuerda? Pregunta 1. ¿Por qué debemos estudiar las profecías bíblicas? Debemos estudiar las profecías bíblicas, porque de esa manera sabremos en qué punto de la historia nos encontramos. Pregunta 2. ¿Qué hace falta para estudiar las profecías bíblicas? Para estudiar las profecías bíblicas, debemos de tener la actitud correcta, ser humildes y estudiar con mucho detenimiento. Pregunta 3. ¿Cómo se están cumpliendo las profecías sobre los dos reyes rivales? Hemos visto la rivalidad entre estos dos reyes, la persecución, encarcelamiento y expulsión de miles de jóvenes en las escuelas. Esperamos que muy pronto se cumplan las siguientes profecías para que el reino de Dios tome el control. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.